Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les saluda a su amigo Iván Donaldson. Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Y en esta ocasión queremos compartirles la clave en los códigos del multiverso y una gran clave en este planeta, ¿no? En nuestra historia como humanidad, y además tiene muchas implicaciones como la manipulación de los medios de comunicación, tanto la verdad, ¿no? De nuestra historia como humanidad, y en fin, muchos temas. Y bueno, sin más presentaciones, pues vamos a hablar del caso de Roswell, que sucedió en Nuevo México, ni más ni menos que algunos autores dicen que por ahí del 2 al 7, ¿no? Pero lo oficial es que fue el 2 de julio del año 1947 en Estados Unidos, en un pueblito que nadie conocía, que se llamaba Roswell, ¿no? Y que se sigue llamando. Por cierto, saludos a los que nos vean desde allá, desde Roswell. Exactamente, y específicamente en un lugar conocido como el Rancho Foster, que era un lugar que estaba a cargo de un capataz que se llamaba McBride, que tenía ahí un rebaño de ovejas, y que de repente cierto día, en algún momento, ese día del 2 de julio, observa un extraño objeto, un extraño parpadeo en el cielo muy luminoso, que incluso llega a comparar con el brillo del sol porque lastimaba a la vista. Y al poco tiempo se escucha un estallido. Había muchas personas también ahí alrededor, a pesar de que era una zona más o menos despoblada. Había mucha gente alrededor que se había percatado de la existencia de eso y de que algo estaba muy raro, ¿no? En el cielo ocurriendo en ese momento. Sí, fue Mac Brazel, ¿no? O Mac Brazel, Mac Brazel, algo así. Sí, era un capataz de ahí del rancho. Un capataz que estaba ahí en este rancho. Entonces vamos a imaginar el momento donde está este capataz, ¿no? Como tú dices, mi querido Richard, tranquilo, echándose yo me imagino que su cigarrito, su cafecito, su tecito, su soda como buen gringo, escupiendo al piso, con su sombrero, su coco. De repente, pues ve este objeto, ¿no? Como dices, y se escucha una explosión gigantesca, ¿no? Una explosión así extraordinaria. Y de repente lo que le llama la atención es que viene un silencio, así, un silencio sepulcral, así, no se oye absolutamente nada. Y él dice: acá, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es esa luz en el cielo? ¿Qué es esa luz? Hay que explicarles también que pues era una persona que no tenía así que tú digas qué bárbaro, qué estudios, pues no. Él simplemente pues era un hombre de rancho que estaba ahí, y entonces decide agarrar su caballo y dice: pues voy a ver qué pasó, ¿no? Y entonces se va en su caballo hasta el lugar, ¿no? Va específicamente a recoger a sus ovejas, ¿no? Que se habían dispersado por ahí, y de repente se da cuenta de que las ovejas no están pasando hacia cierta zona, que se quedan como ahí, como si hubiera una línea imaginaria, las ovejas simplemente regadas por el espacio, pero no pasaban cierta zona. Sí. Y después de eso, pues ya él le llama la atención todo esto que está pasando. Pero algo antes de continuar con la historia, me gustaría platicarles que algo muy interesante de esto que sucedió en Roswell, y que creo que es un dato también clave, es que existieron alrededor de, se dice, 600 testigos de esto. Entonces imagínense, como lo vamos a ir viendo, lo que sucede cuando quieren ocultar algo que es visto por 600 personas. Es muy difícil de ocultar, ¿no? Entonces, creo que ahí está la gran importancia, y sobre todo que vamos a ir escuchando las historias de algunos testigos, como este que estaban platicando ustedes, ¿no? Que empieza a ver lo de las ovejas, y pues realmente ahí sí le llama la atención lo que está sucediendo. Dice: ¿por qué no pasan las ovejas? Y es obvio porque algo estaba ahí, ¿no? Sí. Cuenta la historia, díganme si por ahí voy, pero yo recuerdo que cuenta la historia que él decide entrar al lugar y observa que existen los restos de algo y de materiales como muy extraños, ¿no? Sí, unas varillas y unos varillos, metales ahí muy extraños. Pero de apariencia metálica, ese aspecto ese es como el importante. Uh-huh. Y pues entonces empieza a llamar a las autoridades, ¿no? Para que... ¿Así? ¿Autoridades? ¡Autoridades! No, y además hay que recordar, que yo creo que habló por teléfono, ¿no? Pero estamos hablando de un pequeño poblado. En ese tiempo no existían las comunicaciones como ahora. Entonces yo creo que existían pocos teléfonos, pero en ese momento él empieza a hacer llamadas para decir que encontró algo muy extraño, ¿no? Y sí, que se haga una investigación acerca de qué está pasando ahí. Pero aquí hay que explicar dos cosas también, y es que según lo que se conoce en los relatos de este señor,
Mac Bressel, es que cuando él regresa a su rancho, bueno, ahí a donde estaba, y ya ve que habían estos restos, había alguien ahí con él, y esta persona que era como un amigo o alguien, le dice, oye, pues no será una nave extraterrestre que no sé qué, porque el señor Mac Bressel nunca había escuchado eso, como que no le interesaba ese tema, y ahí le mete esta idea de que a lo mejor era una nave. Entonces cuando habla por teléfono a avisar a las autoridades, pues como que no sabía ni decirles qué era, ¿no? Entonces como que les dice, hay algo muy raro, algo secreto, que no sé qué. Que estaba pasando algo muy extraño. Exacto. Y la otra cosa que es demasiado importante y que queremos resaltar y que tiene que quedar muy clara, es que en esa área es donde estaban las ojivas nucleares y donde se hacían los experimentos con las armas nucleares, con las bombas. Entonces es un área que estaba absolutamente y totalmente vigilada al extremo por parte del gobierno estadounidense, ¿no? Sí, de hecho el presidente Truman visitaba frecuentemente la zona por lo mismo. Y de hecho, según yo, de ahí salió el avión que lanzó las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Ajá. Entonces también ese es un dato muy importante. Por lo visto era desconocido para el pueblo, ¿no? Para la mayoría de personas, pero era una zona muy importante militar. Sí. Y creo que ese es un punto clave, ¿no? Y ya en 1945, en julio también, 16, a las 9:30 más o menos de la mañana, fue la primera detonación atómica en la historia, que fue la bomba Trinity. Entonces ese lugar pues realmente fue el primer lugar en la historia de todo el planeta donde se realizaron las primeras pruebas con explosiones atómicas, ¿no? La bomba H. Entonces, bueno, yo digo que fue la bomba H, pero bueno, fue las bombas atómicas. Y entonces hay que tomar en cuenta que era un lugar muy vigilado y muy protegido por Estados Unidos, porque aparte pues tenían toda esta paranoia con rusos, alemanes, alemanes ya no tanto, pero sí rusos y otras potencias que pudieran estar interesadas en lo que estaban desarrollando ahí los estadounidenses. Es por este motivo también que estos 600, como lo comentaron, ¿no? Estos 600 testigos, pues también sí se impactaron y a la vez no, porque sí era común ver cosas raras que sucedieran en esa zona, pero a todos les llamó la atención esta parte de que no hubiera ruido, o sea, que sonara una explosión tan fuerte y después viniera un silencio así como sepulcral, ¿no? Sí, que es común en varios casos ovnis, ¿no? Que existe un silencio previo. Sí. De hecho, lo platicamos ahí en el video que hicimos también de un contacto ovni, donde pues, les llama la atención eso, ¿no? Pareciera como que se detiene tantito como el tiempo y de repente hay una explosión muy fuerte, ¿no? Así es. Y en ese momento la fuerza aérea que tenía ahí, que lideraba el coronel Jesse Marcel. Este hombre fue el primero en recibir la noticia por parte de los locales de ahí, de que algo había chocado contra la montaña, contra el desierto. Y específicamente esta persona fue de las primeras que emitió un comunicado diciendo la versión real de lo que había pasado ahí, que posteriormente pues fue desmentida por órdenes mismas del gobierno a causa de otra persona de apellido Raimi. Sí, que aquí es muy importante resaltar que cuando llega este militar, llega a la zona y demás con el equipo, desde aquí ya empieza a hacerse todo todas las maniobras de desinformación. Todas las maniobras de desinformación, porque sale a la prensa y de hecho les dicen que prácticamente recuperaron un ovni, una nave extraterrestre, una nave alienígena. El primero que salió. Y de hecho, pues se replica en los periódicos, en los programas de radio y se empieza a hacer muy famoso todo esto. Es a partir de ahí, cuando sucede esto, que comienza exactamente toda esta locura y esta desinformación, y la historia se comienza a hacer ya más oscura porque empiezan a haber muchas contradicciones y demás, porque obviamente querían tapar pues lo que había sucedido ahí, no les gustaba que la gente supiera. Llama también mucho la atención, y esto es muy importante, que cuando el señor Mac Bressel regresa, antes de hablarle al militar, ya tenía él objetos que eran como un tipo de papel metálico, ¿no? Y este tipo de papel metálico y estos objetos tenían símbolos. Eso llama mucho la atención, porque tanto las personas que estaban en la cantina donde llegó, que eran como amigos de él, como su familia, vio estos objetos que tenían estos símbolos muy extraños, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver, pero hay varias teorías que tratan de desmentirlo, pero este punto de los jeroglíficos o símbolos destruye por completo cualquier otra idea
que no tenga que ver con que efectivamente era un objeto extraterrestre, ¿no? Sí, inclusive el mismo coronel Marcel llegó a guardar algunas de esas cosas metálicas en su auto y se las enseñó a su familia en su casa. Sí, y hasta la fecha los hijos y los nietos, y bueno, principalmente los hijos, siguen diciendo hasta la fecha que todo lo que pasó ahí lo ocultó el gobierno y que efectivamente ellos vieron los objetos y que a fuerza y forzosamente cayó esa nave ahí, y que eso también le fregó toda su familia, porque desde ahí pues su papá, su abuelo ya nunca volvió a ser el mismo, ¿no? Siempre vivía con miedo, siempre vivía como pues sí, como en una persecución, ¿no? Sí, claro. Sí, de hecho, ahorita que comentabas, también lo que pasó ahí es que imagínense, de repente sucede toda esta información y se da el comunicado oficial al principio de que sí era un objeto volador no identificado. Dicen que existían 3 periódicos en ese lugar, en Roswell, y pues la noticia es muy impactante, pero ya no alcanzaron a meterlos en la edición de ese día, sino iban a pasar hasta el otro día. Recordemos que en ese momento no había televisión. Uh-huh. Y entonces, pero uno de los periódicos lo alcanzó a meter porque tenía edición vespertina. Sí. Entonces es ahí donde está la famosa edición y la fotografía de ese hecho que sí se publicó oficialmente al principio, que un ovni era lo que había caído ahí. Después ya empezaron los etcétera, etcétera, ya no se permitieron las otras ediciones que dijeran esta noticia, pero en ese periódico en específico sí salió al principio la noticia de que algo había caído ahí, y era un objeto volador no identificado. Uh-huh, que fue después cuando llegó el general Ramey, quien fue el encargado de hacer todas las maniobras de encubrimiento, específicamente de sacar esa famosa versión de que se trataba de un globo meteorológico. Sí. Y inclusive hicieron ahí también dibujos y pusieron ahí cómo se veía un globo, y obviamente toda la gente que había estado ahí siendo pues testigos de lo que habían visto, pues no coincidía para nada, ni los materiales, ni la forma, ni nada de lo que estaba ahí regado, que eran muchos cientos de piezas metálicas dispersadas en diferentes lugares de esa zona. Y de hecho, como les comentan mis compañeros, efectivamente cuando este militar, que es el segundo al mando, ¿no? Que llega pues, o bueno, la segunda persona que estaba ahora al mando, llegó con toda la intención efectivamente de desinformar y de decirles a todos que no había pasado nada, e inclusive obliga a este señor McBressel a tomarse fotografías con cosas que ellos trajeron, porque años después McBressel y sus hijos también pues sí dijeron que en realidad los objetos se los había llevado el gobierno a otra instalación en Fort Worth, ahí cerca, y que esos objetos los trajeron los militares, diciendo que tenía que decir que forzosamente esos eran los restos originales, cuando no es así, ¿no? Años después dijo, sí, pues sí, la verdad es que no eran los restos originales, pero pues sí, él nunca pudo decir abiertamente que todo esto era mentira, porque vivía pues bajo pena de muerte, vivía amenazado, ¿no? Y muchas personas que se relacionaron con este fenómeno y con esto que sucedió en Roswell, pues sí murieron, ¿no? Y también hubieron personas que las desacreditaron, y hasta la fecha sigue siendo como una especie de piedra en el zapato en la historia de los Estados Unidos, ¿no? Sí, de hecho desde esa fecha constantemente siguieron sacando artículos y muy diferentes cosas enfocados en hacer este efecto de cortina de humo, para que la gente simplemente siguiera especulando acerca de si era cierto o no era cierto, pero nunca decir, esta fue la realidad de lo que ocurrió y esto fue lo que encontramos ahí. Uh-huh. Claro. Sí, y la realidad es que muchísima gente se dio cuenta, ¿no? Yo estaba escuchando el testigo de una persona. Yo estuve ahí. Yo estuve ahí, no, estaba escuchando a alguien llamado Glenn Anderson, que dice que tenía 5 años de edad cuando sucedió y que estaba con su papá por ahí de día de campo. ¿Sigue vivo? ¿No? No sé, fíjate, bueno, no sé si siga vivo. Saludos a Glenn Anderson. Sí. Y pues él cuenta que de repente llegaron al lugar y vieron exactamente lo mismo, vieron cosas como extrañas y le parecía como algo, como si hubiera un objeto muy extraño ahí aterrizado, pero pues no sabían qué era, ¿no? Entonces de repente se acercaron, llegaron hasta el lugar y vieron que era un objeto volador no identificado que estaba ahí estrellado. Y empezaron a hacer se acercaron, imagínense que de repente de la nada ves un objeto volador no identificado, y no solamente ahí, sino lo ves estrellado, y además ves gente ya extraterrestres heridos que estaban ahí. Dice que llegaron al lugar, incluso hasta tuvo contacto con
con los heridos, ¿no? Y dije, hasta los tocó. Y también tocó la nave. Y lo que él recuerda. Y bueno, los fragmentos. No, aquí fue la nave. Aquí fue la nave. Sí, fue la nave. Y los fragmentos. Pero él recuerda que tocó la nave y que era muy fría. Y que le llamaba la atención que estando en un lugar tan desértico y con tanto calor, se conservara con esa temperatura. Entonces fue uno de los testigos también que tuvo. Y que después llegó un camión con un profesor. Y que estaban ahí un montón con sus alumnos, iban a hacer alguna investigación por ahí y también observaron el fenómeno que estaba sucediendo ahí. Entonces yo creo que el gobierno también, siento que eso fue lo que sucedió. O sea, inmediatamente cuando recibió la noticia dijo, vamos a ocultarlo como siempre, o bueno, como que les gusta ocultar algunas cosas, pero no se imaginó la cantidad de testigos que habían visto todo esto que estaba sucediendo. Entonces, para tapar esto tuvieron que utilizar varias técnicas y como tú dices al principio, dijeron que era un globo meteorológico. Sí. ¿No? Después, en otro de esos comunicados, con el fin de desmentir, muy entre comillas, lo que había ocurrido, dijeron que no era un globo meteorológico, que era un globo del proyecto Mogul, que estaba enfocado en la detección de bombas y ojivas atómicas. Sí. Pero eso también era totalmente mentira, porque nuevamente caíamos en la cuestión de comparar lo que habían visto los testigos con respecto a las imágenes que proponían de este globo, ¿no? Sí, que lo que tengo entendido es que el proyecto Mogul, que se oye muy chistoso, en realidad era un globo aerostático con micrófono, ¿no? Entonces era un globo aerostático con un micrófono que lo que hacía era escuchar las detonaciones. Y que, ¿no?, tenía una antena, que eso era una antena con aluminio, y eso era lo que había producido el efecto de platillo volador. Ahora vamos a entrar a lo interesante de la historia, lo sabrosón de la historia, y esto es que, pues años después, efectivamente llega un gran investigador, como dijo el buen Richard, un gran codiguero, ¿no? Y este señor investigador, pues vamos a hacer de hecho después un programa que solamente hable de él. Es un físico matemático nuclear, y este físico nuclear pues se dedica a esto de la ufología, y es el que en realidad sacó toda la basura y todo lo que en realidad sucedía en el caso de Roswell. ¿Cómo se llama este señor? Stanton Friedman. Entonces el buen Stanton es el que empieza a investigar, y cuando empieza a investigar y se mete más en la madriguera del conejo de este caso de Roswell, pues comienzan a salir cosas ahora sí mucho más interesantes, y es cuando los investigadores comienzan a darse cuenta que en realidad Roswell solamente fue una pequeña parte de algo que sucedió en toda esa región, y que particularmente lo más interesante había sucedido en otro pueblito cercano que era San Agustín, ¿no? Así es. Saint Augustine. Y que específicamente en ese lugar de San Agustín es en donde algunos estudiantes de arqueología y una agencia de servicios de investigación de suelo de los Estados Unidos, que hacían diferentes investigaciones sobre la tierra y los minerales y todo esto, también habían estado ahí siendo testigos en San Agustín, y ahí es específicamente en donde encontraron esta nave encajada en el desierto, en la arena, así como inclinada, y alrededor de la nave había cuerpos pequeñitos de seres con apariencia humanoide, y uno de ellos estaba aparentemente con vida. Esa es la versión que no es oficial, pero sí es de la de muchos testigos que también estuvieron ahí, y que posteriormente a eso, después de todas estas maniobras que hacían de desinformación y que el gobierno les amenazara con quitarles la vida y todo este tipo de cosas, empezaban ellos a ver en sus casas o afuera de las escuelas y así los hombres de negro, y es ahí donde surge la leyenda de los hombres de negro. Exacto. Sí, también es bueno mencionar que hubo un testigo que se llama Glenn Dennis, que él tenía una funeraria. El buen Glenn. Sí. Él tenía una funeraria ahí en Roswell, y de repente le llamó la atención que de la nada, creo que tenía ahí un contrato con el ejército, ¿no? Pero él les llevaba, pues, si había un accidente, alguien moría ahí dentro del ejército, pues sí le llamaban y le decían, oye, pues mándame un féretro para... Acá, perdón. Acá, uno bonito. Y como tejanos. Uno chiquito, sí, como en forma de ataúd para niños. Mándame varios para niños. Para niños. Sí, pero eso fue lo que le llamó la atención, que de repente un día le llaman y le dicen, oye, necesitamos un féretro, además de que le empiezan primero a preguntar cosas como, ¿cómo podemos conservar un cuerpo que está quemado, no? Entonces él dice, bueno, pues, ¿cómo me están preguntando estas cosas? Pero pues obviamente es el ejército, y la persona que le está hablando le dice, pues, tú tienes que responder y no hagas más preguntas, simplemente respóndeme lo que yo te estoy preguntando, con ¿no? su tehuacán al lado, así. Sí, casi. Ahí. Entonces, y otra cosa que le llama la atención es que le dice que necesitan 4 ataúdes, pero para niños.
Y dice, pero ¿para qué quieres para niños? Tú no preguntes, tú consíguemelo. Oye, te puedo tener 2, pero tengo 2 ahorita disponibles, pero te puedo conseguir los otros 2, pero hasta el otro día te los voy a entregar. Pues no me importa dónde vayas, tú consígueme, necesito 4 ataúdes. Sí. Entonces es algo que llama también muchísimo la atención a él. Él quiere investigar, de hecho tenía ahí contacto por ahí con una enfermera, le llama y le pregunta acerca de qué está sucediendo, por qué le pide el ejército este tipo de cosas, ¿no? Y pues no obtiene ninguna respuesta de la enfermera, simplemente le dice que olvide la situación, y que siga adelante con su vida, que cumpla con entregarles los féretros, pero que hasta ahí se quede, ¿no? Le aplicó el cállese. Sí, cállese. Claro, cállese. No pregunte. Usted no pregunte. Pero sí, pues llama muchísimo la atención todo el revuelo que estaba sucediendo en el pueblo, ¿no? Y todos los testigos, por ahí también hay el testigo de una persona que estuvo, una enfermera que estuvo directamente en las autopsias, porque cuando ven ella cuenta la historia que la mandaron a llamar de repente un superior y le dijo, tú ven, y que cuando llegó inmediatamente lo que vio, pensó eran en niños, por el tamaño, ¿no? Sí. Por el tamaño, y dijo, miren estos niños, ¿qué está pasando? Murieron, ¿no? Que se acercó más y de repente, pues no eran niños, ¿no? Eran niños muy raros. Eran niños medios extraños. Niños con 6 dedos. Sí, y de repente lo que más le espantó, creo que por ahí, fue que uno de ellos empezó a mover, o sea, no estaba muerto totalmente, ¿no? Entonces son testigos que hubo ahí que posteriormente cuenta la historia que esta enfermera pues ya desapareció, para que no hablara ni nada, ¿no? Creo que hasta por ahí después apareció ya muerta, pero pues seguimos viendo que cómo ocultas todo esto que está sucediendo en el pueblo, ¿no? Cómo ocultas el testigo de que de repente desde la funeraria, los niños que vieron que iban con el profesor, la familia que encontró todo esto, el granjero. Entonces hay muchísimas cosas que se empiezan a mover en el pueblo que logran callar, como tú lo mencionabas, ¿no? Pero que después surgen otros investigadores que dicen, oye, a ver, vamos a investigar realmente qué fue lo que pasó. Y es cuando se encuentran memorándums, documentos que no pudieron borrar, o alguna fotografía o alguna imagen de algo que no pudieron borrar. Ajá. De hecho, el que inició esta tendencia fue Stanton. Exacto. Esto de estar buscaba en las bibliotecas, en diferentes lugares. Era un cuate muy entregado a buscar información fidedigna. No se conformaba nada más con el testimonio verbal de las personas, sino que él quería pruebas, y tanto así que las encontró. Y en varios de esos documentos, inclusive el primero que llegó a encontrar se llamaba el Memorándum Hotel, y este documento describía específicamente la recogida de los elementos que habían encontrado en el desierto, que habían llegado 3 camiones a recoger diferentes cosas. Sí. Y que también... Y son las cosas que no cuadraban, ¿no? Porque en la había versión muchas oficial, cosas que no cuadraban para nada. En la versión oficial era un simple globo aerostático, y en los documentos eran 3 camiones de carga recogiendo algo. Un globo. Pues no tiene sentido. Sí, no, para nada. Y también algo muy interesante que empezaron a observar es que lo que tú mencionabas hace rato, ¿no? Que ahí tenían radares, ¿no? Eso sería muy importante decirlo. Los Estados Unidos, la Fuerza Aérea había implementado un sistema de detección de objetos que volaban, aviones, helicópteros o cualquier cosa que estuviera en el aire, lo detectaban mediante un sistema de radar que además era un transmisor que para poder tener esta resonancia y recibir la información de objetos volantes, era un transmisor muy potente, mandaba una señal que prácticamente abarcaba no sé cuántos miles de kilómetros. Sí, un radar muy potente. Muy potente, y se dice, por lógica, se cree que esa señal fue la que al final afectó los aparatos de vuelo de las naves que se estrellaron. Sí, porque inclusive llegó a ser tan potente que te acuerdas que las estaciones de radio del pueblo, cuando la primera vez que activaron ese radar, se cortaba la señal y demás porque estaba muy potente. Entonces una de las teorías es que se cree efectivamente que ese radar es el culpable de que estas naves hayan caído ahí. Ahora, llama la atención, para adentrarnos en otros temas, pero hablando de lo mismo, que para algunos investigadores se cree que en realidad pues el fenómeno empezó a tener más fuerza y sucedió este accidente y demás porque algunas razas extraterrestres o alguna raza alienígena pues le llamó mucho la atención las bombas atómicas y quería realmente saber qué estaba sucediendo, porque se cree que las explosiones atómicas pues no nada más es algo que sucede en la Tierra o en una región de la Tierra, sino que tiene repercusiones a nivel pues universal, ¿no? Entonces, y no nada más eso, sino que podría afectar inclusive otras dimensiones. Entonces es como si esta raza se hubiera dado cuenta, lo hubiera detectado, o inclusive nos habla de ciertas películas de ciencia ficción
donde nos dice que estas razas pues se dan cuenta que ya alcanzamos cierto nivel de conocimiento, sí. y que hay que estarlas vigilando, ¿no? Porque podemos ser peligrosos tanto para nosotros mismos como para el espacio, ¿no? O para otras razas que nos acompañen en esta aventura cósmica, ¿no? Entonces de ahí se cree que por eso pues llegaron estas naves y tristemente pues se accidentaron. De ahí hay muchas teorías, otra es que en realidad no, que todo fue planeado por esta raza para que ahí cayeran y poder manipular al gobierno de Estados Unidos, y demás teorías conspiranoicas, pero para no adentrarnos en eso, sí decirles que la técnica que más les funcionó al gobierno de Estados Unidos con el tema de Roswell, y es donde empezó todo esto, fue el acto de poder desinformar. Sí. Y para desinformar pusieron testigos falsos que dijeron cosas que no sucedieron, también inventaron otras historias, y es aquí por ese motivo es que es tan difícil poder escarbar y encontrar la verdad de Roswell, ¿no? Porque si te das cuenta, por ejemplo, oficialmente dicen fue el 2 de julio y otros dicen no, fue el 7 de julio, y unos te van a decir no, es que en Roswell no hubo nada, fue solo una fachada para ocultar lo que realmente pasó en San Agustín, y otros van a decir no, es que en realidad todo eso fue mentira. Entonces el gobierno mismo se encargó de meter todos estos testimonios falsos para que no pudiéramos distinguir qué cosa es verdad y qué cosa es mentira, pero por eso existen personas como Stanton Friedman, que de hecho es lo que te iba a decir, que su cacería de la verdad o su cacería de estos documentos lo llevó al punto de descubrir el famoso proyecto Majestic 12. Ahí vamos para allá. Que era el proyecto específicamente diseñado para encubrir todo lo que tuviera que ver con ovnis, con eventos extraños, con cosas inexplicables, entre comillas. Y este proyecto lo habían diseñado específicamente para el área de Roswell, pero cobró tanto auge que se convirtió en una institución prácticamente a nivel nacional en los Estados Unidos de encubrimiento de todo tipo de fenómeno. Exacto. Y esto es precisamente porque quien estaba en el poder era el presidente Truman, ¿no? Uh-huh. Y lo que pasa, esto sí me atrevería a decir, o nos atrevemos a decir que esto no es desinformación, esto también no creemos que sea una teoría, sí creemos que es algo real. Hay muchísimas fuentes que lo demuestran, ¿no? Que lo determinan, y es que el presidente Truman, cuando es avisado, ¿no? Y se le dice cayó un objeto extraterrestre, o cayeron en realidad 7 objetos extraterrestres, tenemos alienígenas, tenemos todo esto, ¿qué hacemos? El presidente Truman decide crear un grupo de investigación llamado el grupo de los 12 Majestic, o los 12 majestuosos. Uh-huh. Y estos 12 Majestic se van a encargar pues de investigar todo lo que está sucediendo y demás. Y hay que recordar algo muy importante: en la Primera Guerra Mundial también hubieron muchos avistamientos, inclusive hay referéndums donde Winston Churchill, por ejemplo, se le preguntó o supo que existían estos famosos Foo Fighters, ¿no? Estas naves alienígenas o desconocidas en ese momento, y los servicios de inteligencia le llegaron a decir a Winston Churchill que efectivamente eran naves extraterrestres, y Winston Churchill dijo que por lo menos durante 100 años debía de ocultarse esta información. Entonces, cuando Truman decide hacer a los Majestic 12, hay que tomar en cuenta que ya estamos hablando de que ya existía esta especie de red de espionaje internacional que ya sabía que existían estas naves y esta realidad extraterrestre, y que desde esa época hasta la fecha comienza un poquito a abrirse más el tema. Se han dedicado abiertamente a convertir el tema extraterrestre en un tema de burla, de fantasía, de gente idiota, de gente loca, y es por eso que tenemos tanto atraso en ese sentido, ¿no? Y es por eso que los programas o lo que habla de todos estos temas siempre es tomado como a burla o como mofa. Uh-huh. Sobra poner el ejemplo de lo que pasó con el gigante de Phoenix en Arizona, cuando se vieron estas naves que prácticamente las vieron miles de personas en Arizona en 1997. No me acuerdo. Bueno, sí, cuando sale en los 90s. El gobernador sí, vestido de... Mucho más reciente. Y a tal grado que el gobernador salió, invitó a un tipo y lo disfrazó de un extraterrestre para hacerse el chistoso, diciendo que había encontrado al perpetuador del fenómeno del gigante de Phoenix. Entonces, es nada más un ejemplo de cómo desde ese momento hasta ahora se han encargado de convertirlo en algo de sátira y de burla. Entonces, resumiendo, son 3 factores importantes, ¿no? El primero es investiga todo lo que puedas.
El segundo es: encárgate de desinformar, meter historias falsas, testigos falsos, y que sea todo tan incoherente que ya no pueden encontrar realmente qué es verdad y qué no es verdad. Y el tercero, conviértelo en burla. Haz que cuando alguien diga ovnis parezca un loco, parezca que es una persona que no piensa, que es un tarado, y así ocultamos todo esto para que la gente no sepa, ¿no? Claro. Nuevamente volvemos a caer en esa cuestión de que muchas personas llegan a creer que porque algo está impreso en un periódico es verdad, o incluso porque alguien lo dijo en la radio es cierto. Entonces eso que dices es muy, muy certero, de la importancia de apegarse a una investigación profunda, de encontrar evidencias y testimonios que realmente sean fidedignos, ¿no? Claro, y de hecho, dos de las cosas que hicieron para la desinformación, me acuerdo que son la autopsia, ¿no? Una autopsia que fue filmada y que supuestamente ahí tenían a un gris y se ve cómo lo están operando y sacando órganos y todo esto, y después se dieron cuenta que pues era falso, pero parece que tiene toda la intención. Era parte incluso de un plan donde destinaron una cantidad bastante grande de dinero, ¿no? Sí, claro. Para crear un carnaval. Para crear un carnaval. Y aquí, para que se den una idea rápido, este tipo que filma la película, o el responsable, de hecho fue investigado también por Stanton. Y Stanton es quien le hace preguntas, le dice: a ver, si tú se supone que tú tienes la cinta, ¿por qué alguien te la dio que supuestamente estuvo ahí? Entonces, a ver, explícame esto, un montón de puntos que no puede explicar, hasta se pone nervioso el cuate hasta que al final acepta que es un montaje, ¿no? Y claro, pero sí jura que vio un video original y que lo que hizo fue como replicarlo, como un tributo, claro, que estaba basado en eso, pero claro. Si investigamos, como les dice Lenin, fue todo un plan orquestado para desinformar y hacerle ver a la gente que era un negocio, que todo eso era un negocio para venderte ovnis y para convertir a Roswell en el Walt Disney de los ovnis, ¿no? Claro. Y para vender libros también. Sí, y también es otro que cuentan, es que dicen que otra teoría que después lanzaron para también de desinformación fue que el gobierno de Estados Unidos estaba haciendo pruebas con paracaidistas y que realmente lo que había sucedido ahí es que habían lanzado unos paracaidistas, habían sufrido un accidente. O los muñecos. Cierto, los muñecos, y que eso es lo que habían visto, los muñecos que habían caído ahí en estos... En estos experimentos que ellos estaban haciendo, pero realmente después se ponen a investigar y resulta que estos experimentos con paracaídas los empezaron a hacer hasta después de 1950. Sí. Y cuando les preguntan y les dicen esto, dicen: disculpen, lo que pasa es que lo que puede estar pasando es que entonces la gente entró como en un proceso de famoso. Sí, de histeria colectiva. Hijos sí, el famoso histeria colectiva. Eso, paréntesis. Eso es un clásico, ¿eh? En todos los casos que hemos investigado, en todos los casos donde hay fenómenos así, donde hay miles de testigos que ven algo así sorprendente e inequívoco, la explicación científica es histeria colectiva, sí, claro. Histeria colectiva, ¿no? Alucinación colectiva. Sí, sí. Sí. O nosotros ni siquiera dijimos eso, más bien fue la gente la que dijo eso, y se me hace que lo que les pasó es que ellos ya ni siquiera recuerdan bien en qué tiempo están, sí, así como que dejándole a la gente la responsabilidad de esto, como diciendo que ellos son los mentirosos y los que han hecho de esto una gran mentira, cuando realmente no, el gobierno de Estados Unidos es el que se ha metido a esto para que se crea mucha desinformación. Sí. Y desde ahí la gente cuando se acerca a esto lo vea como un chiste. Sí, sí. ¿No? Inclusive de otros testimonios también contemporáneos a esto de Roswell, existe otro muy muy extraño que por supuesto no le dieron difusión y que no le dieron tanto lo que se le hacía al evento de Roswell, porque era demasiado raro. La gente que había visto lo que encontraron ahí, en lo que había chocado en el piso, no se parecía a un platillo volador. Era de hecho un objeto como en forma de aguacate metálico, bastante grande, encajado en la tierra un huevo, ¿no? Y sumamente brillante, como un aguacate, tal cual, como esa forma. Y un aguacate. Ese evento no lo difundieron, ese evento prácticamente se perdió en los anales de la historia, ¿no? Que por cierto, entre paréntesis, aguacatl, que viene del náhuatl, así le llamamos nosotros y ya todo el mundo le llama así al aguacate. En realidad, en náhuatl significa testículo. Entonces está muy chistoso porque pues sí le da un aire, sí se parece. Es un paréntesis. Un paréntesis. El avocado. El avocado. Entonces, ahí vemos que encontraron un avocado, no eran dos avocados, sino un avocado que estaba ahí enterrado. Encajado, ¿no? Ahí.
brillando con el sol. Y sí, efectivamente, en la actualidad, si tú vas a Roswell, digo, yo no he ido, pero me cuentan, si tú vas a Roswell, pues sí existen cafés, restaurantes que venden, pues sí, souvenirs y todo de lo que pasó, pero ya hablando en serio, y ya estamos llegando al cierre de este programa, pues sí decirles como siempre que cuestionen, investiguen, nunca se conformen y traten de ser como niños, ¿no? Porque de eso se trata esta nueva era, ¿no? Que aprendamos a ser como niños, que aprendamos a, no como niños en un sentido de ¿cómo lo podríamos decir? De cierta ignorancia o inconsciencia, sino ser como niños, a abrirnos, a realmente investigar todo con esa curiosidad que tienen los niños, y tratar de hacerlo sin prejuicios, ¿no? Entonces, abrirte a esa posibilidad. Y pues sí, también decirles que vamos a estar sacando ya más videos relacionados con este tema de los ovnis, el Majestic 12, otro sobre Stanton, otro sobre el Proyecto Libro Azul, Alan Hynek y otros muy interesantes. Y de nuevo viene la advertencia, porque no faltará que en los comentarios, ya sea en el chat que estén por ahí, o en los comentarios del video, salgan algunos que creen que tienen toda la verdad del universo, porque de seguro escucharon que en tal canal dijeron que los pleyadianos no sé qué, y que en tal canal dijeron. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. En Códigos del Multiverso lo que buscamos es presentarles la información, no nos casamos con ninguna idea, no decimos esta es la verdad absoluta, sino presentamos la información, y en realidad es una invitación a que investigues por ti mismo. Te damos estos puntos para inspirarte, pero nada más. Entonces no vamos a creernos ni vamos a aceptar pues lo que sea que escuchemos, sino que más bien vamos a presentarlo si nos parece interesante o que tiene una base interesante, ¿no? Pero nunca nos vas a escuchar que nosotros decimos que algo es así, aunque eso no quita que los tres tengamos ciertas ideas que por coherencia con nuestra vida y con el canal, pues no vamos a decir esta es la verdad absoluta, ¿no? Cada quien pues decida qué es, y así como que nos salvamos de no andar diciendo cosas que no se deben decir así, y más bien abrimos la posibilidad a que cada uno ejerza su libre albedrío e investigue por su propia cuenta qué le resuena y qué no le resuena. Entonces, si tú quieres creer que todo esto de Roswell fue simplemente un show mediático, está muy bien, pero investiga, no te quedes simplemente con esa idea, ¿no? Y si quieres creer que efectivamente fue un plan hecho por la raza extraterrestre de los Zeta Reticuli, que querían dominarnos a la humanidad y darle al gobierno secreto y bla 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 bla, está muy bien, está muy bien, pero no te cases con esa idea. Siempre investiga más. Entre más investigues, vas a ver, y de eso se trata Códigos del Multiverso, entre más investigues vas a ver que hay puntos en las historias, puntos en todas estas cosas que sí cuadran, que sí coinciden, y que hasta se conectan. Esos, mis queridos amigos y amigas, son los Códigos del Multiverso. Buscar esos puntos donde todo se conecta, ¿no? Claro. Y ir más allá de las personas o del relato y quedarnos con el mensaje, con la información, ¿no? Exacto. Y bueno, eso es todo de mi parte. Les mando un abrazo muy grande. Se despide su amigo Iván Donaldson. Aplausos. También de mi parte, pues lo mismo. Hay muchos documentales en Netflix, hay mucha información en Google. Obviamente, para poder analizar e investigar, como dice Master Iván, estas cosas, hay que ser bien objetivo, no ver así como cualquier video. Como también bien mencionas, no es que nosotros tengamos aquí la intención de compartir datos duros y todas estas cosas. Para eso hay muchos otros videos, inclusive los de Netflix son buenos, los que tienen estas informaciones, o ¿no? History Channel. O History Channel, que también tienen estas cosas, pero sin olvidar que todo está bajo la lente de siempre la objetividad. La objetividad siempre es la que nos va a llevar a hacer una investigación lo más profunda, lo más certera posible, pero a final de cuentas cada uno va a tener que emitir su propia opinión, su propio criterio dentro de estas cosas, y pues por lo demás que les sirva mucho la información, y nos vemos en próximos videos. Se despide Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Aplausos. Un abrazote. Aplausos. De mi parte, pues creo que sí sucedió algo ahí pues fuerte, ¿no? Sí, interesante. Extraño. Porque, como dice el dicho, ¿no? Cuando el río suena es porque agua lleva. Y realmente después de eso sucedieron muchísimas cosas adicionales que te hablan de que algo pasó ahí, y por eso se crearon muchos proyectos, ¿no? De hecho, el mismo proyecto Libro Azul que surge después y que al principio tenía como el investigar todo esto, pero realmente al final fue desinformar.
Sí. O sea, desechar absolutamente todos los proyectos, más bien los proyectos, todas las historias que llegaban de ovnis, vamos a desecharlos, vamos a decir que desde la parte científica vamos a intentar decir que son mentira. Pero pues, realmente después se dieron cuenta que no, que había muchos casos que no podían realmente explicar. Y aquí en Roswell, en este caso en específico, para nosotros pues sí sucedió algo. Pero insistimos, ustedes investiguen, ¿no? Para nosotros sí cayó algo ahí, sí fue el primer caso donde ya hubo contacto en la época actual, ¿no? En la época actual con ya seres de otros planetas. Pero bueno, pues, investiga, siempre va a haber aquí muchísima desinformación y es interesante porque vas a tener muchísimas capas, pero después de quitar todas las capas... Como que aquí va a haber siempre muchísima desinformación. No, información. Información. Porque cuando quitas todas esas capas te vas a dar cuenta que existe algo en el fondo, ahí, que te va a indicar hacia dónde o qué realmente sucedió en ese lugar. Exacto. ¿No? Y pues de mi parte también es todo, que tengan muy buen día. Y hay otra historia, fíjate, antes de terminar. Sí, con el aguacate. No, espérate, no estamos jugando, es la parte más seria del programa. Es la del este pedazo de metal que tenía unos símbolos color púrpura. Que encontraron en Zacatlán. Como púrpura o rosados, ¿no? Sí. El objeto púrpura de Zacatlán de las Manzanas, por cierto, saludos ese tema ahí en Zacatlán. Lo tenemos pendiente, ¿no? Sí. Y aquí pues fue Heriberto Gómez, un Farías. un apicultor. Heriberto Gómez Farías, para no dejar el dato mal. Heriberto Gómez Farías, un apicultor de Zacatlán de las Manzanas, que pues estaba ahí apicultureando, ¿no? O sea, estaba ahí con las abejas. Y sí, efectivamente, ¿no? Escuchó como un estallido, de repente se escuchó así algo muy loco. Las abejas dice que empezaron a gritar, así, imagínense que se metió ese señor, y que decían aquí. Entonces ya fue, y que se veía un objeto que era como un objeto metálico, pero efectivamente como un aguacate, por no decir otra palabra, quedan dos aguacates pegados, y que efectivamente venían unos símbolos ahí, ¿de qué se ríe? Venían unos símbolos, y que efectivamente, ¿no? Que lo vio. Y que su sobrina le dijo, ese es náhuatl, ¿no? Entonces que dijo, a ver, ¿cómo que es náhuatl, no? Y le dio un zape, no, pues si el náhuatl no se escribía, no sé, ¿no? Entonces dijo, no, que eran símbolos antiguos, todo algo muy interesante. El chiste es que era una profecía, ¿no? Que venía ahí en los aguacatls. Sí, recuerdo. Y que esta profecía, se tuvo que usar láser para poder descifrar. El láser del apicultor. Sí, el láser del apicultor. Traía ahí en su bolsa. Sí, selector. Traigo el láser, pues ¿qué le estoy haciendo, no? ¿Para qué ando ahí preguntando si traigo aquí el láser investigador, ¿no? Entonces que pues lo rastreó, ¿no? Lo leyó y que pues ahí también traía su computadora, ¿no? Una computadora de estas que leen los lectores láseres, ¿no? Muy avanzado. De las cuánticas. Una lectora cuántica que usan todos los apicultores y entonces pues resulta que le dio un código, ¿no? Y el código, ¿qué decía? Suscríbete a Códigos del Multiverso. Exacto. Comparte los videos. ¿Por qué? ¿Por qué así tan serio, Richard? ¿Por qué? O sea, así fue el shock, ¿no? Así se lo dijeron. Así se lo dijeron. Dilo serio, por favor. Comparte a todos tus suscríbete amigos. a Códigos del Multiverso. Activa la campanita, ¿no? Sí, Heriberto. Y tendrás harto aguacatl, ¿no? Y bueno, pues saludos a Heriberto. Le contamos su historia, él nos lo pidió, nos dijo, por favor, platiquen mi historia, que la gente no me va a creer. Ya se las contamos, pues sí, suscríbanse. Y si tú te suscribes y todo eso, ¿se acuerdan qué iba a pasar? ¿Qué decía el aguacatl de metal ahí? Los dos aguacatl. Que tú ibas a observar si ibas a tener miel. Sí, efectivamente. Sí. Que nunca te iba a faltar miel ni aguacate en tu vida. Siempre va a haber miel y aguacate. Bueno, muchas gracias, ya me voy. Estos ya están, ¿qué sé qué están tomando? Dicen que es un té, quién sabe de qué sea. Abrazos de luz, ahí se ven en el espejo de la realidad y que viva ¿qué? Que viva el amor. Que viva el amor. Cuídense. El amor. El amor.